Durante milenios, el ser humano vivió bajo el yugo invisible de las estaciones. Cuando el sol golpeaba con fuerza, no había refugio ni alivio posible. Estábamos a merced de un clima que dictaba nuestra comodidad y nuestra salud. La comida era un recurso efímero, un tesoro que se pudría ante nuestros ojos. Sin una forma de detener el tiempo biológico, la supervivencia dependía de consumir lo que la Tierra ofrecía hoy. El mañana era siempre una incógnita incierta. Pero el hielo siempre ejerció una fascinación casi mística. Ese sólido cristalino no solo enfriaba, sino que preservaba la vida y detenía el caos de la descomposición. Era un bien de lujo que solo los dioses o los reyes podían poseer. En la antigüedad, caravanas de esclavos recorrían distancias imposibles para traer nieve de las cumbres. Era una logística brutal, un símbolo de estatus donde el frío valía su peso en oro. El hielo era el máximo trofeo del poder. Imagina la escena, un emperador romano disfrutando de un sorbete en pleno agosto. Ese placer, hoy cotidiano, era una hazaña de ingeniería humana y sacrificio físico. La humanidad empezaba a soñar con domar lo imposible. Esta obsesión marcaría el inicio de una lucha silenciosa contra el termómetro. No nos bastaba con adaptarnos al calor, queríamos doblegarlo a nuestra voluntad. El hielo dejó de ser un regalo del invierno para convertirse en una meta industrial. Antes de que existieran los motores, el hielo era un lujo reservado para reyes y aristócratas. Pero a principios del siglo XIX, alguien tuvo una idea brillante: ¿por qué no vender los inviernos de Nueva Inglaterra al resto del mundo? Así nació una industria que parecía sacada de un cuento. Frederick Tudor, conocido como el Rey del Hielo, decidió que los lagos congelados de Massachusetts eran una mina de oro. La gente se reía de él, llamándolo loco por intentar transportar algo que inevitablemente se derretiría. Sin embargo, Tudor tenía un plan maestro. El proceso era artesanal pero implacable. Equipos de hombres con sierras manuales cortaban bloques gigantescos bajo temperaturas gélidas, extrayendo el frío puro de la tierra. Era un trabajo agotador que transformaba el paisaje invernal en una verdadera fábrica de productos naturales. Para evitar que la carga se convirtiera en agua antes de llegar a su destino, Tudor experimentó con el aserrín. Descubrió que esta simple capa de madera actuaba como un aislante térmico perfecto. El hielo ahora podía viajar por todo el planeta sin desaparecer en el intento. Los barcos partían de Boston cargados de invierno, navegando hasta el Caribe, Sudamérica e incluso la India. Imagina la sorpresa de los comerciantes en climas tropicales al recibir bloques sólidos de hielo intactos tras meses de travesía. Fue el primer gran hito de la logística moderna. El hielo se convirtió en un símbolo de estatus social y una herramienta vital para la medicina y la gastronomía. Las ciudades se volvieron dependientes de este comercio transoceánico para preservar sus alimentos. El mundo empezaba a entender que el frío era, ante todo, un negocio rentable. Sin embargo, depender de la naturaleza era arriesgado. Un invierno suave podía arruinar fortunas enteras. La necesidad de controlar el clima se volvió urgente y obsesiva. El hombre no quería esperar a que el invierno llegara, quería fabricar su propio hielo cuando y donde quisiera. Tras siglos dependiendo de los bloques de hielo extraídos de lagos congelados, la humanidad finalmente buscó una alternativa. Ya no bastaba con esperar al invierno, la necesidad de conservar alimentos se volvió una prioridad industrial. La chispa estaba a punto de encenderse. En el siglo XIX los inventores empezaron a entender un principio físico fundamental: la evaporación genera frío. Si podías controlar este ciclo, podías crear invierno dentro de una caja. El sueño de dominar la temperatura se convirtió en un desafío de ingeniería. Jacob Perkins, un visionario estadounidense, dio el primer paso real en 1834. Diseñó un sistema cerrado que utilizaba éter para absorber el calor de su entorno. Fue el nacimiento oficial de la máquina de compresión de vapor. Aunque su prototipo no fue un éxito comercial inmediato, cambió el paradigma para siempre. Perkins demostró que era posible enfriar de forma mecánica y continua. La naturaleza ya no tenía el monopolio del hielo. Poco después, otros genios como John Gorrie refinaron esta idea buscando aliviar a los pacientes con fiebre. Su máquina inyectaba aire comprimido para crear hielo en hospitales de Florida. La medicina y la tecnología se unieron por una causa fría. Estas máquinas eran auténticos monstruos de hierro, ruidosos y, a veces, peligrosos.
Funcionaban con éter o amoníaco, sustancias volátiles que exigían cautela constante. Pero el camino hacia nuestra nevera moderna estaba finalmente pavimentado. La refrigeración mecánica dejó de ser una curiosidad científica para convertirse en una necesidad económica. Las ciudades empezaron a ver cómo el hielo, antes un lujo exclusivo, se volvía un bien accesible. El clima, por fin, había sido conquistado. Hasta mediados del siglo XIX, el hielo era un artículo de lujo reservado para la élite. Solo los más ricos podían permitirse bloques traídos de lagos congelados a miles de kilómetros. Era un privilegio que se derretía antes de llegar a la mesa de los pobres. Pero la ciencia tenía otros planes. Con la llegada de las primeras máquinas de refrigeración mecánica, el hielo dejó de ser un capricho de la naturaleza para convertirse en un producto de fábrica. La dependencia de las estaciones finalmente se quebró. John Gorrie y otros pioneros soñaron con un mundo donde el frío estuviera al alcance de todos. No buscaban solo refrescar bebidas, sino combatir enfermedades y mejorar la calidad de vida en climas tórridos. La máquina de hacer hielo nació como una herramienta de salud pública. Pronto, las fábricas de hielo comenzaron a brotar en ciudades calurosas. El precio cayó drásticamente y por primera vez, una familia de clase media pudo mantener sus alimentos frescos durante días. La seguridad alimentaria dio un salto cuántico gracias a este invento. La democratización del frío cambió incluso la arquitectura. Las casas ya no necesitaban sótanos profundos o techos altísimos para combatir el calor estival. El confort térmico pasó de ser una ventaja geográfica a un estándar básico del hogar moderno. De repente el hielo estaba en todas partes, en los bares, en los mercados y en las cocinas familiares. Lo que antes era un símbolo de estatus aristocrático se convirtió en el compañero invisible de nuestra rutina. Habíamos conquistado, por fin, una batalla contra el clima. Hasta finales del siglo XIX comer era un acto local y estacional. Si vivías lejos de la costa, el pescado fresco era un lujo imposible y las frutas tropicales, un mito exótico. El hielo artificial rompió finalmente estas barreras geográficas. La llegada de los vagones refrigerados fue el punto de inflexión. Por primera vez, la carne podía viajar desde las vastas llanuras de Argentina o Estados Unidos hacia las grandes ciudades europeas sin echarse a perder. El mapa de la alimentación mundial cambió para siempre. Imagina el impacto en los puertos, enormes barcos frigoríficos se convirtieron en las nuevas arterias del comercio global. Ya no dependíamos de los ciclos de la naturaleza para llenar nuestra despensa. La cadena de frío se consolidó como la columna vertebral de la economía moderna. Este avance permitió que las regiones se especializaran. California comenzó a alimentar a medio mundo con sus frutas, mientras que las granjas lejanas enviaban sus lácteos a miles de kilómetros de distancia. La distancia física dejó de ser un impedimento para el consumo. Pero este cambio trajo consigo un nuevo desafío, la estandarización. Para que los productos sobrevivieran a largos viajes, la industria priorizó la durabilidad sobre el sabor. Fue el nacimiento del sistema alimentario industrial que hoy damos por sentado. Hoy, cuando abres tu refrigerador, estás viendo el resultado de esta revolución centenaria. Cada etiqueta de origen es un recordatorio de cómo conquistamos el clima para que el mundo entero pudiera cenar lo mismo, sin importar dónde se encuentre. La refrigeración nos regaló el verano eterno, pero el precio fue mucho más alto de lo que imaginamos. Al liberar freón en cada nevera, iniciamos una reacción química invisible que cambiaría nuestra atmósfera para siempre. La comodidad tenía una factura pendiente con el planeta. A mediados de los 70, los científicos lanzaron la voz de alarma: los CFC estaban devorando la capa de ozono. Este escudo natural, que nos protege de la radiación ultravioleta, comenzó a mostrar heridas abiertas sobre la Antártida. El hielo artificial estaba fracturando el cielo. La comunidad internacional reaccionó con el Protocolo de Montreal, prohibiendo estos gases destructivos en una carrera contra el tiempo. Fue un éxito diplomático sin precedentes que demostró que si actuamos juntos, podemos sanar las cicatrices de la Tierra. Pero la victoria fue solo parcial. Al sustituir los CFC por nuevos refrigerantes, descubrimos un nuevo villano, los HFC. Aunque no dañan la capa de ozono, son potentes gases de efecto invernadero que atrapan el calor con una eficacia aterradora. La solución de ayer se convirtió en el problema de hoy. Hoy millones de aires acondicionados zumban al unísono en un mundo cada vez más caliente.
Irónicamente, para combatir el calor que nosotros mismos provocamos, necesitamos más refrigeración, creando un círculo vicioso peligroso. Es un mecanismo de defensa que acelera nuestra propia crisis. Este costo invisible es la sombra de nuestro progreso tecnológico. Hemos domesticado el clima en interiores a costa de desestabilizar el equilibrio exterior. La verdadera conquista no será enfriar el mundo, sino aprender a vivir en él sin destruirlo. Hemos pasado de ser víctimas del clima a convertirnos en sus arquitectos. El hielo artificial, que comenzó como un simple alivio en nuestros hogares, se ha transformado en una herramienta de control global. Pero esta conquista tiene un precio oculto que apenas empezamos a comprender. La paradoja es inquietante: para enfriar nuestros espacios interiores, expulsamos un calor masivo hacia el exterior. Estamos creando burbujas de confort a costa de elevar la temperatura del entorno. Es un ciclo que se retroalimenta sin descanso. Nuestra obsesión por el hielo artificial ha alterado el equilibrio térmico natural del planeta. Al intentar dominar el clima, hemos desatado una reacción en cadena que nos obliga a enfriar cada vez más. Es una carrera contra nuestra propia huella térmica. Imaginemos un futuro donde el aire acondicionado ya no sea un lujo, sino una necesidad de supervivencia. Si no cambiamos nuestra forma de gestionar el frío, el clima artificial terminará por devorar los recursos que tanto intentamos proteger. El remedio podría ser, finalmente, la enfermedad. La verdadera conquista no está en dominar la temperatura, sino en aprender a convivir con ella. Necesitamos soluciones que no dependan de la expulsión constante de calor. La innovación debe dejar de ser una lucha contra la naturaleza para convertirse en una alianza. Mientras observamos cómo el hielo se derrite en los polos, debemos preguntarnos: ¿vale la pena el costo? La próxima vez que sientas el alivio de un aire fresco, recuerda que detrás de ese botón hay un ecosistema entero ajustándose a nuestra voluntad. El clima nos está enviando una señal clara. El futuro del clima artificial no está escrito, pero depende de nuestras decisiones actuales. Es momento de dejar de intentar congelar el mundo para empezar a restaurar su equilibrio. Porque al final, no podemos vivir en un planeta que hemos convertido en un horno para mantener nuestras habitaciones frías.